Geografía del tiempo es una exposición de Bleda y Rosa que por primera vez incluye la totalidad del trabajo de Campos de Batalla junto con otras series que tienen que ver con ese trabajo, esa reflexión sobre tanto la historia como el paisaje y su interpretación. La exposición se inicia en Valencia, en Bombas-Gens, con la Fundació Per Amor a l'Art, continúa en el Museo de la Universidad de Navarra y recala ahora en el CEGAC, también porque yo creo que las tres instituciones y de alguna manera también las personas que hemos estado trabajando en ellas hemos tenido una vinculación o una relación constante con vuestro trabajo. De hecho, además, también el CEGAC posee en su colección Campos de Fútbol, que es una obra, de los primeros trabajos vuestros que se expusieron planteando de una manera casi seminal lo que va a venir después, como un ensayo sobre una cierta idea de paisaje, una cierta idea de topografía, de territorio, y que después ha sido el núcleo de gran parte de vuestro trabajo. Y es interesante también ver cómo en ese recorrido Campos de Fútbol, que está, digamos, muy atrás en el tiempo, cumple una función de referencia y, sin embargo, también creo que es un trabajo que durante mucho tiempo ha sido muy poco conocido. Sí, es verdad. Geografía del tiempo, bueno, reúne este grupo de trabajos que estás diciendo. Es verdad que el eje central podría ser Campos de Batalla, porque es la primera vez que se muestran las 63 fotografías o la totalidad del proyecto, pero Campos de Fútbol contiene pequeños elementos que, de una forma consciente o no, hicimos en los años 90 y que están reflejados en el resto de proyectos. Yo creo, casi diría que Geografía del tiempo, además de que este título lo hemos puesto en esta ocasión, para esta exposición, en el que un poco hacemos referencia al paisaje que mostramos en salas, ¿no? Aquí en las exposiciones, pero también a los pequeños, digamos, las pequeñas fallas o rupturas que pueda haber o continuidades que pueda haber en el propio concepto de historia, que son un poco los dos elementos que manejamos. Evidentemente, con Campos de Fútbol esto se inicia, pero yo casi diría que de igual modo que utilizamos este título, ¿no?, para la exposición, casi podría ser el título de un solo proyecto, ¿no?, que en el fondo es casi un proyecto autobiográfico, ¿no?, o es un recorrido, un gran recorrido compuesto por todos estos trabajos que estás hablando y que, desde luego, bueno, pues como que en cierto modo las tres instituciones es cierto que nos habéis ido acompañando, ¿no?, a lo largo de este proceso. Sí, hay que decir también que la comisaria Nuria Anguita ha estado desde el principio de vuestra trayectoria muy cerca de vuestro trabajo y que en este momento desde Bombas-Gens pues ha cumplido también una función de apoyo en la última parte del desarrollo de Campos de Batalla. Y por otro lado, desde el Museo de la Universidad de Navarra, Valentín Bayonrat y Rafa Levenfeld también han desempeñado un trabajo de cierto acompañamiento a lo largo de todo este tiempo. Pero hay una cuestión que yo creo que unifica mucho todos los trabajos y es el viaje. En todos los trabajos hay un atlas o una geografía, un recorrido, unos itinerarios. ¿Podrías comentar un poco ese modelo de trabajo? En realidad hay el viaje, bueno, hablábamos de Campos de Batalla, de Campos de Fútbol, perdón, como un trabajo seminal. Realmente es cierto que, independientemente de los elementos que después no nos van que nos van a acompañar durante toda nuestra trayectoria, sí que es cierto que con Campos de Fútbol, de alguna manera, empezamos bueno, pues a desarrollar esa idea del viaje, y es una idea que ha ido creciendo de forma lógica, si quieres, porque aquellos primeros campos de fútbol que nosotros visitábamos en los años 90
eran los que estaban pues muy cerca del lugar donde vivíamos o en, pues bueno, en nuestro, digamos que en nuestro entorno más... En vuestra geografía. En nuestra geografía más próxima. Y ese pequeño punto de partida se va agrandando, digamos que nuestra experiencia con respecto al territorio va creciendo, Campos de Batalla pues abarca ya la geografía de la península, Origen, si quieres, bueno, Origen abarca el territorio de una forma más global, ¿no? Entonces sí que hay una expansión en relación al viaje que es, bueno, pues que tiene mucho que ver con esta cuestión de la exploración, incluso del aprendizaje, ¿no? De ir avanzando en algún sentido, ¿no? Y yo creo que se ve claramente en todo el desarrollo de la exposición, ¿no? Campos de Batalla en realidad también es un poco un atlas. Hay una sección para España, otra sección para Europa y una sección ultramar para el continente americano en su conjunto. ¿Cómo se relaciona Campos de Batalla con las series sucesivas que también están en este proyecto, como Prontuarios, por ejemplo? Sí, en el caso de Campos de Batalla hay también una expansión lógica del proyecto. Primero desarrollamos esas primeras batallas, ese primer proyecto en la península ibérica, eran los primeros años 90, nosotros éramos súper jóvenes y no teníamos tampoco posibilidad de que el proyecto creciera hacia ningún lugar. Luego ahí pasan los años y hay un momento en el que viajar es mucho más sencillo, más económico incluso, y ese proyecto va creciendo y vamos abordando entonces esas otras batallas europeas. Y por último se incorpora ese tercer bloque haciendo esta lectura de España, Europa y ultramar, siempre desde el punto de vista de ciudadanos del lugar en el que estamos, que es la península ibérica, ¿no? En el caso de ultramar, digamos que es la parte del trabajo que más podríamos vincular con ese otro proyecto que es Prontuario, o al menos la parte de Prontuario que se llama El continente y el viento, en el que abordamos las revoluciones. Todo Prontuario aborda las revoluciones atlánticas. En el caso de Prontuario, El continente y el viento se centra en todas las independencias iberoamericanas. Entonces, bueno, pues para desarrollar ese trabajo, que era muy complejo a nivel logístico, pues utilizamos esa excusa de los campos de batalla, utilizamos ese mismo momento para, de forma paralela, ir desarrollando los dos proyectos. Yo, de hecho, bueno, yo querría como quizá apuntar un par de cosas más a lo que él está diciendo y en torno a esta relación, ¿no?, entre campos de batalla, Prontuario y memoriales, y es que por un lado Prontuario y memoriales conviven con la producción de estos dos nuevos bloques que generamos desde el año 2010 con campos de batalla. Eso quiere decir que formalmente hay muchos elementos que pueden estar en nuestra preocupación cuando estamos en ese momento desarrollando esta serie, que conviven y simultáneamente van a estar representados, o sea, hay una cierta conexión. Pero aparte de eso, yo creo que Campos de Batalla es un proyecto en el que está abordando esa relación de la construcción del paisaje, de ese deslizamiento entre el territorio y paisaje, o sea, en el momento en que miras de una forma determinada para construir una imagen, y que de trasfondo está lo que es en sí la idea de campo de batalla, ¿no? En el caso de memoriales es casi como extrapolar o como extraer de un campo de batalla, no de todos los nuestros, pero sí en alguno aparece la idea del monumento, ¿no? Y no sé, por ejemplo, el centenario me viene a la cabeza, pues es un monumento, un monolito que se hace para conmemorar, bueno, en Villaviciosa a los 100 años de esa batalla. Entonces yo creo que con memoriales
realmente es como una extracción de algo que ya sucede en campos de batalla, pero de lo que tú no estás hablando directamente, y haces foco, digamos, o amplías la mirada en eso. Y quizá con Prontuario vamos un paso más allá y el elemento, digamos, narrativo se introduce, el texto crece. Estamos, ya no es como en batallas, que bueno, pues puedes estar hablando de la batalla de Valmy y estás diciendo, nuestro pie de foto es muy conciso, que tan solo dice el lugar y la fecha del acontecimiento para crear esa especie de tensión entre la imagen y el texto, ¿no? para hacerte reflexionar de qué es lo que está pasando allí en ese paisaje, que puede ser más o menos plácido. Entonces yo creo que con Prontuario, cuando estábamos trabajando la idea del proyecto, era cómo introducir una narratividad mayor en esa estructura. Entonces, bueno, no sé, posiblemente hay más formas de relación entre estos tres trabajos que están aquí, pero yo diría que es casi como un close-up, ¿no? Sí. Acercándote o alejándote, dependiendo de en qué dirección mires. Por último, hay una cosa que me parece también muy importante en todo vuestro trabajo, desde Campos de Batalla a Origen, y es en todos aquellos trabajos donde está presente el paisaje, y es el cambio que produce el tiempo. Es decir, todos los paisajes que vemos en Campos de Batalla o en Origen, en el momento en el que acontecieron esas batallas o vivían esos hombres que luego han encontrado los paleontólogos, el paisaje era completamente distinto, o por lo menos bastante distinto. En los campos de batalla a lo mejor los cambios han sido menores, pero desde luego en Origen, el cambio es radical. En todas las imágenes hay bueno, ya es una intención inicial, es que aparezca ese solape de tiempos. Es decir, que en el caso de Origen, que es muy claro, estamos viendo una imagen de un paisaje contemporáneo, o sea, del lugar como es ahora, pero también es una imagen que hace referencia al momento en el que aquellos paleoantropólogos encontraron ese resto, que no tiene por qué necesariamente ser ahora, algunos son en el siglo XIX o principios del XX, o sea, ya estamos hablando ahí de dos tiempos, pero por otro lado estamos hablando también, o estamos viendo el tiempo de aquellos primeros habitantes, ¿no? Pobladores. O sea, estamos de alguna forma bueno, asomándonos a una ventana que, bueno, pues que abraza muchos tiempos distintos. Pero es que abraza muchos tiempos distintos, pero además es verdad que el paisaje está muy transformado, pero está muy transformado yo creo que en ambos casos, y además es siempre por el mismo, que es el hombre, o sea, que somos nosotros. Y en el fondo, en el caso de los campos de batalla, muchos de ellos son campos de cultivo, y bueno, pues van apareciendo esos cambios en el... Sí, en el caso de campos de fútbol, de hecho, también es muy evidente. Nosotros empezamos a fotografiar aquellos espacios que tenían mucho que ver con nuestra infancia, ¿no? Que eran aquellos campos de fútbol que recordábamos, bueno, pues similares a aquellos en los que habíamos jugado, y eran espacios en los que, por cuestiones demográficas, básicamente, su uso se había visto transformado o se estaba transformando, es decir, eran lugares que se habían destinado al ocio, a ser un campo de fútbol, y que porque los pueblos ya no hay niños, pues de repente pasa a ser el lugar, o se abandona, o pasa a ser el lugar donde se guarda el ganado, o si están en la periferia de la ciudad va creciendo y se los va engullendo, y de alguna manera esos... Pues bueno, esa transformación está presente en las imágenes, ¿no? Incluso una transformación más a pequeña escala también aparece. O sea, las porterías de nuestra serie de campos de fútbol es muy patente el paso del tiempo, porque están muchas de ellas, pues eso, desvencijadas, están con óxido, como deterioradas. Bueno, pues es como mucho más rápido, ¿no? Y por último, en Memoriales hay 3 ciudades. Habéis escogido 3 ciudades. ¿Por qué esas 3 ciudades? Memoriales es un proyecto que habla, o en el que tratamos de abordar digamos que el uso del memorial. Y
Entonces, inicialmente, la primera ciudad que visitamos fue Berlín. Bueno, aborda 3 ciudades, que son Berlín, Jerusalén y Washington. Las 3 son capitales de Estado, o han sido en algún momento capitales de Estado, y cada una de ellas nos interesaba especialmente porque cada una de ellas, en cada una de las ciudades, se narra la historia del país en cuestión de una manera bien concreta, ¿no? En el caso de Washington, pues en el siglo XVIII se diseña una gran avenida donde todos los monumentos, donde iba a estar, se iban a jalonar una serie de monumentos que iban a narrar la historia oficial del lugar. O en el caso de Berlín, es una ciudad que ha sido, bueno, pues que los alemanes han decidido que sea el lugar donde expiar su culpa, ¿no? Y es una ciudad que está de alguna forma monumentalizada en relación a un momento bien concreto que es el Holocausto. Por último, quería hacer un poco hacer referencia a la exposición en este lugar en concreto. Es decir, Geografía del Tiempo es un proyecto que nace con una filosofía muy concreta, y es cómo mostrar campos de batalla de una forma global, cómo mostrar origen de una forma global sin hacerlo. Es decir, generamos una serie de estrategias para mostrar el proyecto, o sea, articular una serie de elementos para que el dispositivo expositivo tenga un sentido. Y con esta itinerancia, esa exposición, hemos intentado que no perdiera en esencia la estructura que tenía y que se fuera adaptando a cada uno de los lugares. Pero es que, en el caso de CEGAC, que posiblemente las personas que estén viendo este vídeo pues a lo mejor no tienen la posibilidad de venir al lugar, sí que hay, para nosotros estamos también como cerrando un círculo. CEGAC es un espacio que empieza, que nace un poco en el mismo momento que lo hacen nuestros proyectos, es un referente para nosotros en el momento en el que estamos trabajando. CEGAC era uno de los 4 museos, y es SIZA, y es digamos que esa utilización de la arquitectura de una forma como muy contenida, y hemos intentado a todos, ¿no? Hemos intentado que ese diálogo entre esa arquitectura contenida con respecto a la muestra de alguna forma se compensara al máximo. Sí, en cierto modo es como nos sentimos tan identificados con esta sobriedad, digamos, ¿no? de arquitectura, que ha sido más tratar de acompañar al edificio, ¿no? sin hacer que nuestra voz sea más fuerte, ¿no? O sea, hay muchos rincones ahora mismo, desde donde yo estoy sentada, hay muchos espacios en el que el blanco y la confluencia de los 3 planos, podría ser cualquiera de nuestras fotografías de ciudades, de estancias, ¿no? En la que apenas aparecen elementos y simplemente es esa sobriedad de la confluencia de 3 planos, ¿no? De 3.